antes de continuar. Que sí. Como les comentaba la semana pasada, revisamos aquella porción en donde, luego de que habían participado de la celebración de la Pascua, el Señor con sus discípulos, se dirigen hacia el huerto de Getsemaní. Y es allí donde llega Judas con un grupo de personas enviados por parte de los principales sacerdotes, de los ancianos de aquel entonces, para tomar al Señor. Y revisamos primeramente la situación que se estaba dando al lugar en aquel entonces. Revisábamos las figuras, veíamos primeramente a Judas, lo analizábamos, y era llamativo el cómo es que Judas hasta el final muestra una careta que era muy distinta a la realidad de su corazón. Judas se aproximaba refiriéndole con gestos de una intimidad que no había en su corazón hacia el Señor, dándole besos en las mejillas, un gesto muy íntimo, pero lo cierto es que todo eso era apariencia. Todo lo que Judas hacía verdaderamente no había sido una transformación de su corazón, era una mera religiosidad. Y veíamos de que él se aproxima al Señor, y el Señor, aún en conocimiento de todo este escenario, él le llama de una manera muy, muy cálida, él le llama amigo. Y veíamos cómo es que esa palabra también significaba camarada, aquel que comparte una misión, un objetivo, una tarea. El Señor le llama también para volverle a, y que pudiese recapacitar, pero vemos de que Judas verdaderamente ya estaba abocado completamente a la tarea de entregarle. Y veíamos eso, veíamos cómo es que ante ese escenario tan complejo, era uno de los discípulos, nos decía el Evangelio de Mateo, los otros evangelios complementan, era que era Pedro, toma su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y veíamos la gravedad de este evento. Planteaba la semana pasada cómo es que un escritor señalaba de que muy probablemente si Pedro era apresado en aquel entonces por dicho acto, muy probablemente ese viernes hubiesen habido 4 crucifixiones, no solamente 3. Y el Señor toma la oreja de este siervo, lo sana, y vemos de que este acto va en pos de aquella persona, como también de Pedro. Y veíamos cómo es que el Señor está en un pleno control de todas las circunstancias. El Señor le refiere que si Él así lo desease, si así Él quisiera, podría haberle orado al Padre y el Padre le hubiese mandado 12 legiones de ángeles. Era un número bastante abultado para ilustrar de que en verdad Él no tenía necesidad de nada. El Señor estaba en un pleno control de todas las cosas. Y eso es algo que los discípulos aparentemente en ese entonces habían olvidado. Pero el Señor les refiere, era necesario de que todo esto ocurriese para que se cumpliesen las escrituras. Y ese era verdaderamente la voluntad del Señor, era cumplir con la voluntad del Padre, la cual se nos revela a través de las escrituras. Y veíamos cómo es que terminaba esta situación, en donde las personas toman al Señor, los discípulos se dispersan, allí tropiezan con lo que revisamos en un par de semanas anteriores cuando ellos se escandalizan, o se iban a escandalizar, allí es donde ocurre este evento, y finalmente toman al Señor y vemos de que lo van a trasladar hacia la casa del sumo sacerdote, que es la porción, si el Señor así lo permite, que vamos a revisar esta semana. Ahí le quiero pedir a Felipe, si es que puede proyectar porfa la porción y leerla, que sería desde el 57 hasta el 67. Felipe. Y ahí está. Dice así la palabra del Señor. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora me veréis
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Súper. Gracias, Felipe. Esta porción que leyó Felipe, quiero, si el Señor así lo permite, que la vayamos ilustrando en nuestras mentes, tratemos de imaginar lo que estaba sucediendo. Creo que con la cantidad de detalles que nos da la escritura, es algo mucho más fácil de poder realizar. En su soberanía, en su plan, Dios nos ha dejado muchos detalles de este proceso en donde toman al Señor y finalmente le llevan hasta la crucifixión. Y de hecho creo que es el Evangelio de Marcos en particular, en donde creo que cerca de un tercio de todo el Evangelio en donde está abocado a la última semana, a la semana de la pasión. ¿Y por qué? Uno podría preguntarse por qué se ha invertido tanto esfuerzo en detallar tanto este evento. Es porque este evento nos da cuenta del evento cúlmine en la historia de la humanidad, aquel evento que podíamos ver en el Antiguo Testamento. Los profetas veían hacia futuro, nosotros lo vemos hacia el pasado, pero lo cierto es que en la crucifixión de Cristo es donde se consuman todas las cosas. Y eso es lo medular de la historia de la humanidad que hoy en día podemos disfrutar, podemos analizar y podemos revisar. Y también podemos ir desprendiendo algunos elementos para nuestra vida práctica de cómo poder conducirnos de manera más recta, con una comprensión un poco más detallada de cuáles fueron los costos de la crucifixión del Señor. Y no solamente de la crucifixión, sino que, como vamos a ir revisando, también del castigo previo. Y acá veíamos, como les comentaba previo a la lectura, de que el Señor había sido tomado en el huerto de Getsemaní, este lugar en donde el Señor muchas veces iba con sus discípulos a orar. Un momento de tranquilidad, podemos imaginarnos un día jueves en la noche, es el Señor quien es tomado por este grupo de personas y es conducido hacia la casa del sumo sacerdote. Y acá hay elementos contextuales que son interesantes de ir revisando, que me gustaría ir transmitiendo para poder ilustrar de una mejor manera lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Como lo hemos visto, muy probablemente esto ocurrió el día jueves en la noche, y vemos de que toman al Señor y le llevan a esta casa. Y primeramente es el Señor quien tiene una instancia de diálogo con Anás. ¿Quién era Anás? Anás era el sumo sacerdote previo a Caifás, que también era su suegro. Anás había sido sumo sacerdote de la nación de Israel hasta el año 18 después de Cristo. Y en ese momento es que está este cambio y asume Caifás. Y Caifás comienza a gobernar la parte religiosa, la esfera religiosa del Israel desde el año 18 hasta el año 36. Estaba esta cercanía familiar, era su suegro, como les comentaba Anás, pero también tenemos que tener presente algo, es que el sumo sacerdote tenía una reputación, tenía una posición social no menor. Él presidía el Sanedrín. El Sanedrín estaba constituido por 71 varones sabios de aquel entonces, y ese uno era el sumo sacerdote acompañado de 70 otros sabios. Entonces, ellos gozaban de una posición importante, contaban con una casa también destinada para poder tratar estas temáticas, y esa casa muy probablemente estaba distribuida para que pudiesen cohabitar tanto Anás, el sumo sacerdote previo, el suegro de Caifás, y Caifás en otra área. Entonces la escritura nos refiere de que lo toman, lo llevan, y en esa primera instancia el Señor es llevado a conversar con Anás. ¿Por qué ocurre esto? Hay hermanos que plantean de que llevan al Señor a hablar primeramente con este juicio religioso que iba a emplear Anás, mientras se empezaba a reunir el resto del grupo religioso para poder juzgar al Señor, mientras se reunía en otra ala de la casa. Y veíamos también de que el Señor es llevado hasta este punto. Algo que es llamativo es que cuando ya toman al Señor para poder juzgarle, ese juicio ya estaba sesgado, el Señor ya iba a ser condenado independiente de lo que ocurriese en aquel momento.
Veíamos de que acá nos refiere la escritura de que habían llevado o trataban de presentarle falsos testigos para poder enjuiciarle. Pero lo cierto es que, aunque los testigos no concordaron, igual en su corazón estaba el deseo de poder tomar al Señor y prenderle y matarle. Y eso lo revisábamos al comienzo del capítulo 26. De hecho, veíamos esa primera porción que se titulaba en nuestras Biblias como el complot para prender a Jesús. Y nos decía la escritura de que ellos se habían reunido, incluso, dice en el versículo 3, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. En el mismo lugar a donde llevaron al Señor, creo que 1 o 2 días antes habían reunido y habían planificado este evento. Entonces ya estaban las cartas tiradas, por decirlo de una manera, ya tenían en claro qué es lo que querían lograr, solo faltaba consumarlo. Y veíamos de que estaba esta situación dándose lugar el día jueves en la noche, ya era probablemente de madrugada, cuando el Señor es tomado y estaba allí con Anás. Luego de esto pasa al resto del grupo para ser interrogado y también para ser presentados los testigos. Y allí hay algo llamativo porque veíamos de que trataban de que los testigos pudiesen tener un discurso que fuese coherente, que fuera hilvanado y que fuese igual, pero lo cierto es que no lo encontraban. No habían dos testigos que pudiesen tener el mismo discurso. ¿Y por qué eso era tan importante? Es porque en la misma ley que ellos conocían, se sentenciaba de que si el testimonio que daban las personas no era igual, el testigo que se presentaba, el testigo falso, debía recibir la sanción y este juicio que estaba llevándose a cabo en contra del Señor era para llevarlo a la muerte. Entonces, los testigos que se presentaban también debían tener en perspectiva esto. Si es que ellos eran hallados falsos, iban a recibir la condenación que estaban tratando de llevar hacia el Señor. Entonces, no era una consecuencia cualquiera. Eso se puede ver, de hecho, en Deuteronomio, lo tenía marcado, Deuteronomio 19, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, era una situación bien delicada. Y se presentaron los testigos y no concordaban. Y finalmente hay un discurso, hay un planteamiento que dicen unos testigos, muy probablemente, por lo que se puede ir revisando con los otros evangelios, hayan sido personas que salían del mismo Sanedrín, que se habían levantado de aquella reunión. Y deciden y plantean de que el Señor había dicho una frase que es tergiversada. Ellos plantean de que el Señor refería al templo físico, al lugar en donde se daba toda la vida religiosa de la nación de Israel, que ese lugar físico podía ser derrumbado y reedificado en 3 días. Pero el Señor se refería no a ese templo, se refería a su cuerpo. Y eso también queda plasmado, si no me equivoco, en el Evangelio de Juan. Pero lo cierto es que ellos toman eso, lo tergiversan y plantean esta situación. Y aún así, no era causal para poder prenderle y matarle. Entonces acá vemos cómo es que la maquinación del sumo sacerdote no se detiene allí. A pesar de los problemas que estaban teniendo en su planificación, no se detienen allí, sino que él procede a un nuevo actuar. Como los dos testigos fallaron en sus propósitos de poder enjuiciarle, entonces él empieza a cuestionar al Señor. Pero ahí hay algo llamativo. El sumo sacerdote no empieza a preguntarle o no empieza a tratar de buscar alguna acción que haya hecho el Señor, sino que el cuestionamiento del sumo sacerdote estaba dirigido hacia quién era la persona del Señor Jesucristo. Las preguntas no van dirigidas hacia lo que tú estás hablando, lo que tú hiciste durante esta semana, sino Él les dice, te conjuro, y le pregunta si es que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es llamativo, porque a pesar de que el Señor le da la respuesta, una respuesta que a quienes ya hemos creído nos iluminó un día y que verdaderamente creímos ante esta verdad, en el caso de él, un hermano lo plantea de una manera tan gráfica que estremece un poco. Dice, cuando escuchó esta gran verdad, cuando el Señor le dice, y me verás con gloria viniendo en las nubes, Caifás no se angustió ante la situación de su pecado, ante su maquinación, hacia su intento de matar al Hijo de Dios. Dice este hermano, y lo encontraba muy clarificador, decía, pareciera ser de que Caifás sintió alivio
porque finalmente consiguió lo que estaba buscando, consiguió el propósito de llevar a la muerte al Señor. Y vemos de que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y exclama de que había blasfemado el Señor. Y vemos que no solamente se detienen allí, sino que son las mismas personas que estaban en aquel entonces que dan rienda suelta a su pecado. Ilustrarme los últimos versículos de la porción que leyó Felipe, en verdad me genera algo, me genera una sensación de angustia. Imaginar al Señor siendo cubierto, siendo golpeado con tanta maldad de parte de las personas, es algo que en verdad estremece. Y lo cierto es que nosotros éramos así. En un momento también hubiésemos estado allí si el Señor no hubiese transformado nuestro corazón, hubiésemos estado en contra de su salvación, en contra de lo que Él estaba por realizar. Pero por pura misericordia y como hemos orado, el Señor ha manifestado su amor para con nosotros. Y allí podemos ver el aspecto práctico del Evangelio. Podemos ver la fealdad del pecado, podemos ver cómo éramos nosotros, podemos agradecer por la misericordia que Dios ha tenido en favor nuestro, que no lo merecíamos verdaderamente, que muchas veces tratamos de mala manera al Señor, como estas personas lo hacían, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó por medio de la fe. Al menos esa era la revisión que les quería plantear, aunque dan varios minutos para que algunos hermanos puedan ir profundizando en otros aspectos y ahí dejo esta intervención para poder seguir participando de ello. Eso. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, esta porción igual es bien gráfica referente a la actitud que toma bueno, este mundo religioso que básicamente, bueno, es representante efectivamente del mundo religioso, pero también del mundo cuando se dan argumentos en contra de Dios, cuando se le busca básicamente algún defecto a Dios como para no creer en Él, no creer en el Evangelio, realmente se cae en esto que es básicamente testimonio falso. Realmente ninguna persona que conozca del amor de Dios, que realmente experimente la sanación de su alma, la restauración, el lavamiento de sus pecados, va a atestiguar falsamente contra Dios. Y las personas que hablan del Señor, lo atacan, es porque realmente no han degustado, no se han convertido. Todos aquellos que somos creyentes, no porque el Señor nos obliga, no nos obliga el Señor a testificar positivamente de Él. No es porque querramos permanecer en una congregación o permanecer dentro de un grupo de personas, porque a lo mejor, no sé, no nos fue bien en otros clubes sociales o en otras agrupaciones, sino que realmente hemos sido persuadidos por su Santo Espíritu referente al amor que Él nos tiene. También, bueno, llama la atención también como Pedro ahí dice, bueno, perdón, más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro también tiene un rol protagónico ¿cuánto se llama? En cuanto a nosotros, porque Pedro también va camino a hacer algo bastante importante para su vida y yo creo que también algo bastante importante para nuestras vidas, porque al ver, Pedro ya había sido anunciado lo que iba a hacer Pedro, pero otra cosa para él iba a ser experimentarlo. Ver al Señor Jesucristo en este momento para Pedro, ver lo que está siendo enjuiciado, ver lo que el Señor Jesucristo está siendo tomado, fue tomado preso y además se está haciendo un juicio injusto, pareciera ser que
las tinieblas están al control de todo en ese momento. Así también como nosotros muchas veces nos sentimos que el mundo, las fuerzas naturales, estamos a merced de todas esas cosas. Después recordamos, por ejemplo, bueno, yo voy a hacer un salto a los discípulos de Camino a Maús, que precisamente cuando van hablando, los discípulos, cuando se presenta el Señor Jesucristo después de haber resucitado, los discípulos se quedan con esta imagen. Ellos estaban entristecidos, amargados, porque precisamente se quedaron con la imagen de que pensaron ellos que Él iba a redimir a Israel, pero no era así, sino que lo vieron tomado por el hombre. Pero el Señor, sabemos que estaba todo esto escrito como tú recordás también, que el Señor Jesucristo lo hizo, se dejó, entregó su vida, pero para cumplir la Escritura, conforme a lo que Dios había escrito de parte de él. Eso es lo que yo quería comentar, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. No sé si hay otro hermano que quiera comentar respecto a esta porción. Algo que también les pudo haber quedado dando vuelta, alguna pregunta. Cualquier cosa en realidad puede ser como una instancia nueva para poder ampliar un poco el análisis de esta porción. Hola Felipe, hola hermano, buenas tardes. Me llama la atención lo del falso testimonio. Como se ha dicho, ellos sabían que estaban haciendo algo malo, algo injusto. El Señor conocía sus corazones, y este pasaje al mismo tiempo es un testimonio de la justicia y la santidad del Señor, porque la única manera de acusarlo de algo era buscando algo falso. Por lo tanto, en verdad y de forma justa, el Señor era eh, absolutamente inocente. Era, era justo, inocente y, como nos dice la palabra, que no hubo engaño en su boca. eh, y en realidad en su vida no hubo algo de qué acusarle. Eh, Era irreprensible. Entonces tenemos un acto deliberado en cuanto a una falsa acusación. Eh, lo otro es sobre el templo del Señor, el templo de Dios, lo que citan ellos. Sabemos que en cuanto al sacerdocio, eh, el templo es el lugar donde el sacerdote sirve, el lugar donde ofician. Los sacerdotes oficiaban por un tiempo y luego venía otro grupo, pero eh, sabemos que estaba el sumo sacerdote y este participaba o servía en los ritos más importantes, y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y aquí hay un conflicto directo con el testimonio del Señor, no porque el Señor haya pretendido ser conflictivo ni nada por el estilo, sino que eh, cumpliéndose la escritura, llegando un tiempo, llegando eh, una dispensación nueva, eh, el Espíritu de Dios, su presencia misma, plena, personal, está en la persona del Señor Jesús, está en el Hijo. El Señor es el templo, porque Él está totalmente imbuido de, de la presencia de Dios, siendo el mismo Dios con nosotros, Dios entre el pueblo, ya no en un templo, ya no en
en un lugar hecho con manos, sino que en la misma persona del Señor Jesucristo, su persona total, completa, era el templo. No había lugar más santo sobre la tierra que la persona del Señor. No había lugar más importante en el mundo que él mismo. Por lo tanto, el Señor produce un quiebre con lo que se venía haciendo, en el sentido de que siendo luego Él mismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo el mismo el templo de Dios, que muriendo es reedificado en 3 días, que resucita, para no morir nunca más, para nunca más ser destruido, una morada eterna para Dios y para su pueblo, en la persona del Señor Jesucristo. Y, el templo judío, el templo de Israel, por así decirlo, llega a un término en su sentido, en su importancia, en su utilidad, porque ahora llega, por así decirlo, el original. El templo no puede ser más importante que Cristo mismo. Entonces, habiéndose manifestado el real, el original, el auténtico templo de Dios, el templo construido por los hombres, en este caso Herodes, ya no tenía ninguna relevancia. Y con eso mismo cae toda la dinastía de sumos sacerdotes que no tenían tampoco mucha legitimidad, sino que se relacionaban con la nobleza en Israel y con las autoridades romanas. Y el Señor mismo sabemos que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, aquel sumo sacerdote que estaba delante de él era en sí mismo algo ya falso, fuera de los planes y de los propósitos del Señor. Él se iba a ofrecer a sí mismo para que ya no se sacrificase ningún otro animal. Un sacerdocio importante en su tiempo, pero imperfecto, porque tenía que nuevamente realizarse un sacrificio tras otro por el pecado, y los sacerdotes morían y tenían que nombrarse nuevos sacerdotes, pero ahora tenemos un sacerdote, somos sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Imaginemos la humildad del Señor para callar en ese lugar, para callar frente a lo que veía, frente a con quien estaba, siendo el mismo todo lo que sabemos de él callaba. Y el Señor, encuentro que tuvo una actitud difícil de imaginar para uno. Cuando uno ve algo que es falso, cuando uno ve algo que es como decimos en buen chileno, es como chanta, nosotros no tardamos en expresarlo y en denunciarlo. Eso no es así, eso no corresponde. Mira, lo que estás diciendo no corresponde, la posición que pretendes tener no, no está a la altura de ella, pero el Señor sabía lo que había en el corazón de las personas, sabía lo que tenía que pasar con él. El Señor ya estaba en las manos del Padre. Pero todo lo que era relevante para el pueblo de Israel, en términos rituales y de la religión, la misma presencia de Cristo los cumple, los supera y los caduca. Siendo él mismo el Cordero, siendo él el sumo sacerdote, siendo él el templo, él viene a instaurar una nueva dispensación en la que es relevante lo interno, es relevante
lo que hay en el corazón, y no aquellos aspectos como religiosos o étnicos de Israel, o que correspondían a la tradición, que cumplieron su propósito en su momento, pero el Señor viene a otorgarnos algo mucho mejor, algo superior. Frente a eso, no queda nada más que hacer que falsos testimonios, que ya falsos testigos, que, que crear toda una red de mentiras para poder deshacerse de él. Eso era lo que quería compartir. Felipe, ¿puedo hacer un comentario chiquitito? Sí, por supuesto. Mira, esta actitud, a mí igual me sorprende la actitud de los del mundo religioso de ese momento, pero yo creo que tiene que ver con una actividad que debe ser propia de los creyentes. Mira, la frase que voy a decir es que nosotros debiéramos ser expertos en confesar nuestros pecados frente a Dios, no ocultar nuestra condición cuando nos caemos, pecamos, hacemos lo que es malo. Porque precisamente lo contrario te lleva a lo que está pasando con los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque ellos estaban tremendamente extraviados. O sea, no era un pequeño error que lo que estaban cometiendo, o sea, estaban frente a su Mesías y no lo reconocían. Pero ¿por qué? Porque ellos no eran capaces de ver su pecado. Dice, este pueblo tiene su corazón, dice el Señor, testificando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que tenía un corazón engrosado, que escuchan con dificultad. Y se da porque la característica de imagínate, que ellos se pusieron como jueces del Hijo de Dios. Entonces, ellos se creían con una norma moral más alta que la de Cristo. Pero era por un tema de que realmente ellos en forma progresiva, porque yo creo que ellos a lo mejor no lo han hecho de un día para otro, sino que alimentados obviamente por el medio en el que vivían, en forma progresiva ellos no daban ningún cuestionamiento a su actitud, ningún cuestionamiento a su vida, no permitieron jamás que la palabra de Jesucristo pudiera encontrar cabida en sus corazones, salvo Nicodemo. Nicodemo es un ejemplo de un hombre que si bien está en medio de un ambiente totalmente entregado a la autocomplacencia y a la autojustificación, Nicodemo siente esa voz del Señor Jesucristo en su corazón y es por eso que se atreve a ir, mira, por lo menos de noche, pero va. Sabemos que ha venido de Dios, le declara. O sea, él confiesa algo que evidentemente aquí es lo contrario. O sea, te conjuro por el Dios vivo que me digas si acaso eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, se da justamente algo delicado que nosotros vemos aquí el extremo. Cuando yo no confieso mis pecados, cuando yo no tengo esa comunión con el Señor, cuando me autojustifico, empiezo justamente a perder la visión de quién es Jesucristo y su palabra ya no llega así como, no llega a una tierra fértil. ¿Ya? Realmente nosotros, como te decía, debiéramos ser expertos en la confesión de nuestros pecados. Eso, Felipe. Súper, sí, para quizás redondear un poquito la idea que planteaba Cristóbal, me acordaba que un hermano hace un tiempo atrás señalaba lo siguiente, lo encontraba interesante, decía, uno no es que caiga, por ejemplo, como que va en una vida ultra recta, en santidad, en dependencia hacia Dios, y de repente como que tuvo un tropezón y cayó en un pecado así muy, muy abruptamente, sino más bien es un continuo desliz en cosas que a veces son muy como imperceptibles, hasta llegar a una condición sumamente deplorable. Probablemente, como bien señalaba, a lo mejor fue algo más paulatino. Lo cierto es que acá se ve la manifestación explícita del pecado. La Escritura sí también nos insta a que podamos confesarnos nuestras faltas, nuestros pecados y también poder acudir a Cristo en arrepentimiento. Cosa que acá vemos claramente que no ocurrió. De hecho, la intencionalidad de su corazón era el poder quitar de en medio al Señor. Lo veíamos como en la revisión completa de lo que fue la semana de la Pasión.
cómo es que este grupo religioso se sentía amenazado. Y eso también nos habla de dónde estaba puesto el corazón de estas personas. Y eso yo creo que es una pregunta que nos podemos plantear a nosotros como una forma de reflexionar durante la semana. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Verdaderamente está en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, como lo hacían este grupo? Ellos querían mantener sus privilegios a toda costa en este mundo, en esta vida. Pero la Escritura también nos insta a que nosotros podamos poner la vista en las cosas de arriba, en Cristo, en las cosas que son eternas. Y eso es lo diferente, eso es lo distinto. Yo creo que eso también nos puede llevar a considerar esta porción de que verdaderamente tenemos que prestar atención dónde está puesto nuestro corazón. Podemos ser como este grupo de personas que nuestro corazón esté centrado en lo pasajero, en aquello que es vano, en la religión, en la apariencia, o podemos verdaderamente depositar nuestro corazón en aquello que es eterno, que es servir y glorificar a Dios. Em, con eso al menos quiero cerrar. Por ahora también ya estamos llegando al término, así que quiero pedirle ahí a algún hermano que pueda orar. No sé si estará mi papá por ahí para que pueda orar, para poder finalizar la reunión.